Hoy vamos a hablar de un elemento básico para la vida y por el que el ser humano ha guerreado desde tiempos inmemoriales, un recurso cada vez más utilizado en muchos procesos productivos y a la vez un recurso que cada día es más escaso. Este aumento de demanda, unido a la escasez que está trayendo el cambio climático y algunas acciones del ser humano, han hecho del agua un recurso cada vez más valioso cuyo precio no para de subir. Pero, ¿por qué cada vez hay menos agua? ¿Qué problemas puede traer a la humanidad? ¿Serán las próximas guerras por el agua en vez de por el petróleo? Y por último, ¿puedes beneficiarte de esto? Pues venga, ponte cómodo, cómoda, que enseguida vamos a verlo. Casi todo el mundo sabe que un ser humano puede aguantar un mes sin alimentos, pero no puede vivir sin beber agua durante más de 3 días. Afortunadamente para nosotros, el agua cubre el 70% de la corteza terrestre. ¿El problema? Muy sencillo, el 97% del agua que hay en el mundo es agua salada, mientras que el 2% es agua dulce que se encuentra congelada en los polos. Esto significa que solo el 1% del agua que hay en la Tierra es agua dulce en estado líquido, que es la que el ser humano utiliza para la mayor parte de sus usos. Hay parte de este agua dulce que se encuentra en acuíferos subterráneos en los que el acceso es muy difícil. Por ello, desde los inicios de la humanidad, el ser humano se ha ido asentando en aquellos lugares donde el agua está cerca y en la superficie. Es por esto que la mayoría de ciudades, tanto antiguas como nuevas, están cerca de un lago o de un río. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta es más que obvia. El ser humano necesita beber. Según la OMS, un adulto sano necesita unos 35 mililitros de agua al día por kilo de peso. Por tanto, una persona de 50 kilos necesita 1,7 litros de agua al día, mientras que una de 70 necesitará 2,4 litros. También necesitamos asearnos, limpiar nuestras casas y todas esas cosas que las personas normales hacemos. Sin embargo, todo eso representa solo el 8% del agua que se consume en el mundo. ¿Y el resto? Pues una parte se consume en procesos industriales. Por ejemplo, sectores de la industria pesada, como la siderurgia o la metalurgia, tienen que utilizar un montón de agua para refrigerar su maquinaria. Sin este agua, las máquinas se calentarían y se calentarían hasta que las fábricas simplemente reventasen. En otras industrias, como en la minera o en la energética, se tienen que utilizar enormes volúmenes de agua para mover turbinas que purifiquen el mineral obtenido o generen energía. Otra industria con un uso intensivo de agua es la industria de los semiconductores, es decir, la fabricación de microchips. Los microchips son un elemento clave de nuestra existencia y cualquier aparato electrónico los lleva. Los transmisores de estos microchips se producen a escala microscópica, por lo que sus componentes tienen que ser lavados con agua ultrapura para no tener ningún agente externo. Y como os imaginaréis, hacen falta enormes cantidades de agua dulce normal para obtener agua ultra pura. Esto hace que, por ejemplo, en 2019 las fábricas de Intel usaran más del triple de agua que las plantas de Ford Motor. Pero en la industria donde se utiliza más agua dulce es en la industria agroalimentaria y en la ganadería. Por ejemplo, para que tú puedas degustar una taza de café, han hecho falta 130 litros de agua durante todo el proceso productivo. Un plátano, 160 litros de agua. ¿Has comprado un kilo de queso? Enhorabuena, de propina has contribuido a gastar más de 5.000 litros de agua. No obstante, hay algo peor que todos estos consumos. Nuestra particular medalla de oro se la lleva la industria cárnica. Para producir una simple hamburguesa se utilizan 1.650 litros de agua, ya que el ganado consume una barbaridad de hierbas o alfalfa que han requerido de mucha agua para crecer. Aun con todo esto, nos falta por ver en dónde se emplea el 70% del agua dulce que utilizamos los humanos. Y sí, es exactamente en eso que estás pensando, la agricultura. De hecho, según el Banco Mundial, a nivel planetario, más de 330 millones de hectáreas cuentan con instalaciones de riego. Y aquí es donde tenemos que hablar de nuevo del aumento de población, que en 2050 alcanzará los 10.000 millones de personas. Y tenemos que hablar de este aumento no solo porque las personas vayamos a beber más, sino porque también comeremos más y por tanto la agricultura también crecerá, aumentando el uso de agua. De hecho, la mayor parte del aumento de la población mundial se va a dar en zonas como África, la India, Indonesia u Oriente Próximo, regiones con grandes problemas de estrés hídrico. Todo esto ha provocado que el consumo de agua no solo se haya disparado en los últimos años, sino que también continuará creciendo durante las próximas décadas, a la par que muchos acuíferos subterráneos hasta ahora vitales se están secando. La cuenta es sencilla: cuanta más población hay y cuantas más actividades productivas impliquen el consumo de más agua, la escasez de agua va a ir en aumento.
Y si la población mundial sigue creciendo hasta por lo menos el año 2100, cuando está previsto que se alcance el techo de la humanidad en unos 12.000 millones de personas, según las estadísticas de Naciones Unidas, el precio del agua continuará subiendo y subiendo durante todos estos años. Pero es que aún hay más. El calentamiento global está provocando grandes sequías a lo largo y ancho del planeta. Y los procesos de desertificación, fruto del aumento de las temperaturas y la falta de lluvia, avanza alcanzando latitudes cada vez mayores. El problema de todo esto es que los países son muy poco solidarios entre sí y nadie quiere regalar su agua, en parte por egoísmo y en parte porque no existe la infraestructura necesaria para ello. Es por esto que en muchos países desarrollados el agua se derrocha, alimentando cultivos de regadío incluso en zonas áridas. Quizás el ejemplo más claro del derroche y la insolidaridad sea la proliferación que ha habido en los últimos años de campos de golf en desiertos. De esta manera, lugares como Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Arabia Saudí se han llenado de campos de golf, y aunque algunos cuentan con procesos de riego muy eficientes, no deja de ser un auténtico disparate. Tampoco hay que olvidar que la red acuífera de la mayoría de los países es tremendamente ineficiente, y es que los gobiernos de todo el mundo han dejado de lado las inversiones necesarias en el mantenimiento y la mejora de la infraestructura acuífera. Esto ha provocado que en países como México, que no van precisamente sobrados de H2O, se pierda hasta el 40% del agua por las tuberías que van desde las fuentes hasta su destino final. Pero este fenómeno no es exclusivo de los países menos desarrollados. Sin ir más lejos, en 2016, en España, se perdió por el camino el 16,3% del agua dulce extraída. Además, multitud de acuíferos, lagos y ríos han sido contaminados, y sus aguas tienen que pasar por complejos procesos de depuración antes de ser ingeridas por el ser humano. Vamos, que todo es un auténtico desastre. El problema, de ser una cuestión de largo plazo para la seguridad mundial, es que generalmente los gobiernos dan prioridad a otras cuestiones más inminentes. Por ello no se está poniendo solución a esta cuestión. Aún así, repasemos las posibles soluciones que podrían mitigar la gran crisis del agua que se avecina. 1. Seguramente lo hayas pensado. ¿No podríamos construir más desalinizadoras para convertir agua salada de los océanos en agua dulce? Pues sí, es una de las soluciones. El problema que tiene es que actualmente las desalinizadoras solo producen el 1% del agua consumida en el mundo. Además, las instalaciones de este tipo son extremadamente caras y requieren de un uso intensivo de energía, por lo que no son una solución viable para resolver por ellas mismas el conflicto a corto plazo. Eso sí, con la generalización de las energías renovables, esta solución puede ganar peso. 2. Realizar un uso más eficiente del agua. Si bien, como hemos visto, el progreso tecnológico requiere de un uso intensivo de agua, también nos permite poco a poco ir siendo mucho más eficientes en áreas como la agricultura. Y es que ya existen sistemas de riego que suministran a cada planta la cantidad exacta de agua que necesitan en cada momento. El problema, de nuevo, es que estos sistemas son muy caros y apenas han penetrado en un porcentaje muy pequeño de la agricultura de los países más desarrollados. 3. Sin duda, otra manera de dejar de derrochar tanta agua es realizar las inversiones que hay que realizar para modernizar las infraestructuras acuíferas y reducir al máximo el agua desperdiciada en su transporte, especialmente en las ciudades, que es donde más agua se pierde. También una legislación más dura contra la contaminación del subsuelo y de los ríos y lagos ayudaría a mejorar este hecho, especialmente en aquellos países donde la contaminación campa a sus anchas, como en el caso de la India, donde se estima que el 70% de su agua dulce está contaminada. 4. Por otro lado, se debe crear una legislación internacional al respecto mucho más clara, así como crear los organismos internacionales destinados a aumentar la solidaridad hídrica entre países, con acuerdos regionales como el Pacto de los Grandes Lagos en Estados Unidos o el del Nilo en África. Esto evitará en el futuro el estallido de guerras por el control del nuevo oro líquido, en el que se está convirtiendo el agua. Es probable de que a pesar de estas soluciones el futuro lo continúes viendo negro, así que si aún eres partidario de que el agua aumentará su valor y quieres invertir a favor de esta tendencia, aquí te dejo alguna manera en la que puedes invertir en agua. Eso sí, recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o de venta y que todo lo que vemos aquí tiene fines formativos. Como siempre, la mejor manera de apostar por este sector es directamente invirtiendo en un ETF que replique el valor de todas las empresas cotizadas cuyo negocio principal sea el agua. Y afortunadamente este ETF existe y se llama iShares Global Water UCITS ETF.
Concretamente, este ETF está compuesto por las 50 compañías más grandes del mundo que desarrollan actividades relacionadas con el agua. Además, en los últimos 10 años, este ETF ha dado una rentabilidad del más del 10% anual. Si no quieres diversificar tanto, quizá te interese el líder mundial del sector del agua, la estadounidense American Water Works, la cual opera en Estados Unidos y Canadá, y la cual se dedica al suministro, construcción y mantenimiento de infraestructuras. Es importante señalar que opera en un entorno súper regulado por el gobierno, por lo que es una inversión bastante tranquila, en la que no hay demasiados sobresaltos y la cual ha dado muy buenos retornos desde que saliera a cotizar en 2008. Quizás no quieras invertir en este nicho y prefieras invertir en empresas que se dediquen a la construcción y gestión de desalinizadoras. Y la empresa más importante en este ámbito es Veolia. Veolia gestiona más de 2.300 proyectos en más de 100 países y purifica 13 millones de metros cúbicos de agua al día. Por ejemplo, su planta de Sydney da servicio al 15% de la población de la ciudad. Aún así hay que andarse con ojo, ya que en los últimos años sus resultados han sido bastante discretitos. Por último, existe otra opción que puede ser interesante para aquellos con un mayor poder adquisitivo. Hablo, como no, de la inversión en tierras ricas en agua, especialmente si éstas se encuentran en zonas áridas o en pleno proceso de desertificación. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la geopolítica y la historia, seguir a Memorias de Pez, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.